Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con nuestras clases de óptica y sobre todo seguir trabajando con el tema de ondas. Sé que es un tema ligeramente extenso, pero al final de estos temas o de este tema de ondas, deberíamos de ser capaces de tener unas bases de interpretación física y de desarrollo matemático respecto a ondas, sobre todo a ondas que le competen desde el punto de vista de teoría electromagnética, a lo cual ya vimos que están relacionadas fuertemente con luz, o la luz puede ser una interpretación de una onda electromagnética. ¿Sí? Entonces, seguiremos en esa línea de desarrollo explicando algunos conceptos. Es inevitable, por ejemplo, para este curso de óptica, no dedicarle un tiempo a Maxwell, a la ecuación de onda, a campos variantes escalares y vectoriales en el tiempo, ¿sí? Entonces creo que esta clase puede desarrollarse en ese sentido. Entonces lo que llevábamos al momento, o de las últimas cosas que vimos en nuestra clase pasada, en nuestro video pasado, fue que pues recordamos un poco las ecuaciones de Maxwell en su forma formal, ¿no? Entonces, las presentamos con su representación integral, en su representación diferencial, para los dos tipos de audiencias que pueda tener este video, este curso, ¿sí? Sin embargo, pues estaremos trabajando con su forma diferencial, que es un poco estudiantes con un perfil académico ligeramente más avanzado, ¿sí? Muy bien, dentro de estas ecuaciones de Maxwell, que ya no voy a volver a mencionar, simplemente se pueden ver el video de Waves 2. También mencionamos un poco la ecuación de continuidad, ¿verdad? Que estaba por acá, la ecuación de Lorentz, a la cual nos da una idea de la fuerza a la cual se puede someter una partícula, que es la fuerza que se siente una partícula sometida a E y a B. Veíamos las relaciones constitutivas para un medio específicamente lineal, isotrópico, homogéneo. Y bueno, de alguna forma dábamos una interpretación física que era este vector P y este vector M. De nuevo es la invitación para que revisen el video de ondas número 2, Waves number 2, ¿sí? En este mismo canal. Y pues podemos empezar con la clase de hoy. Entonces, habiendo dicho esto, podemos enfocarnos en estos potenciales variando en el tiempo, ¿no? De forma general, si uno recuerda un poco sus clases de electro, sabe que, por ejemplo, hay un potencial escalar eléctrico al cual definíamos como V, que es la integral de volumen y está relacionado con la densidad de carga volumétrica, unidad de volumen, 4pi epsilon r. Y que por otro lado, era fundamental definir para hacer un mismo proceso análogo cuando uno hace un estudio del potencial y no del campo eléctrico. Análogamente era necesario definir un potencial magnético. Sin embargo, este es un potencial magnético diferente a este, que es escalar. Este va a ser vectorial, ¿sí? Y esto, si recordamos un poco, es igual a la integral de volumen, mu j como densidad de corriente,
unidad de volumen, 4pi R. Este potencial eléctrico sabemos que está relacionado con la densidad de carga volumétrica y este con la densidad de carga, con la densidad de corriente. O sea, este análisis o esta expresión debe salir a partir de una configuración donde haya una distribución de cargas de este tipo y donde exista una densidad de corriente, en este caso circulando a través de un sistema conductor. Y para eso, pues era necesario o fue necesario, yo creo que de sus clases de óptica, definir todo el planteamiento para una línea de corriente, para un alambre conductor, por ejemplo, ¿no? Entonces, les decía, es inevitable no dedicarle un tiempo a estos dos, dado que por la importancia que tienen. Entonces, yo creo que podemos empezar viendo los detalles generales de esta expresión, un poco recordando qué es el potencial, un poco recordando por qué podemos igualarlo de esta forma, la densidad de carga volumétrica, y también lo haremos de esta manera para el potencial magnético vectorial. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con esta expresión. De hecho, lo voy a encerrar aquí en verde y voy a escribir todo lo que escriba en verde va a estar relacionado con el potencial escalar eléctrico y todo lo que escriba en azul, pues con el potencial vectorial magnético. ¿Sí? Entonces podemos empezar con el potencial escalar eléctrico. Muy bien. Entonces, para la audiencia, este es un potencial eléctrico. Y este potencial eléctrico, o al menos esta expresión de potencial, debería estar relacionada con el trabajo, ¿sí? Con un trabajo total hecho por alguien, en este caso por la carga, ¿no? Un trabajo total hecho, al cual definiremos como W, ¿sí? Entonces, aquí les decía, es un trabajo total aplicado sobre una carga que debemos de mover de un punto A a un punto B. Por ejemplo, independientemente de su trayectoria, podemos definir un punto A aquí, un punto B aquí. Podemos también definir que tenemos un campo eléctrico que apunta hacia esa parte del cuaderno digital y de esta forma deberíamos de definir un origen. Entonces, tenemos este punto A, este punto B, y les decía, hay que mover una carga del punto A al punto B en esa trayectoria, ¿sí? Entonces, quizá en una parte de ese recorrido nosotros podamos hacer un zoom, por ejemplo, ¿sí? Es algo así, ¿verdad? Y acá vamos a encontrar un elemento, ¿sí? Puse mucho énfasis en las barritas esas. Un elemento de longitud pequeñito al cual definiremos como diferencial de longitud. Diferencial de longitud. ¿Sí? Entonces, la distancia, o al menos, perdón, el vector que va del origen a A, pues está definido como RA y es para acá.
De la misma manera, aquí tenemos a RB. Y en este punto cualquiera, pues puede ser R. Entonces ya tenemos todos los elementos. Otra vez, es una carga que vamos a mover de un punto A a un punto B y que además en esa trayectoria la carga va a estar constantemente sometida a la acción de un campo eléctrico. ¿Sí? Ahí está. Vamos a seguir en color verde. Entonces, ese movimiento de un punto A a un punto B dentro de un campo eléctrico, podríamos decir que la carga a lo largo de esa trayectoria estará constantemente experimentando una fuerza. Y esa fuerza podemos intuir fácilmente, la audiencia de este video, que es una fuerza de Coulomb, que es una fuerza que se define por la ley de Coulomb. ¿Sí? Y entonces esa fuerza debería de estar directamente relacionada con la amplitud del campo y con la amplitud de la carga. Entonces, como es vectorial, lo defino de esta manera. ¿Sí? De tal forma que el trabajo que es dW, porque lo estamos analizando en este pequeño elemento diferencial de longitud, ¿sí? O sea, el trabajo hecho en un desplazamiento infinitesimal, que es este dL, pues va a ser de esta forma menos la fuerza esa que ya hemos definido, producto punto dL, ¿sí? El signo negativo, para los estudiantes, el signo negativo simplemente significa que el trabajo lo hace un agente externo, en este caso es pues el campo, ¿no? Muy bien, entonces esto es igual si yo sustituyo punto veces dl, ¿sí? Ahí lo tenemos. Si yo integro, o sea, si tomo en cuenta todas las contribuciones de elementos diferenciales de L, ¿sí? O sea, un pedacito aquí, otro pedacito por acá, otro pedacito por acá, este pedacito que está en zoom, hasta tener toda, toda una definición completa de cómo está dado ese trabajo en cada uno de esos elementos infinitesimales de longitud, lo cual se puede entender a partir de una integral que me tome en cuenta todos esos elementos diferenciales de longitud y todas esas respuestas del trabajo hecho en esos elementos diferenciales de longitud. Yo tendría una expresión como este tipo, ¿no? Tendría que ser, la carga es constante, la puedo sacar, una trayectoria de A a B, E punto dB. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es una expresión con la cual yo puedo encontrar el trabajo, pero vean cómo es proporcional a la carga y este producto punto, ¿no? Entonces, si yo a esta carga que está multiplicando la paso dividiendo al trabajo y tengo una expresión como esta, ¿sí? Esto de acá, o sea, es trabajo por unidad de carga, trabajo por unidad de carga, básicamente es la energía potencial por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga es la energía potencial por unidad de carga. Y a esa cantidad la vamos a conocer como potencial eléctrico o diferencia de potencial entre un punto y otro. Entonces nuestros puntos son A, B. Entonces este le vamos a definir como diferencia de potencial entre los puntos A, B. ¿Sí? Ahí está. Seguimos escribiendo en verde. Nada más para volver a tener la expresión por aquí. Esa diferencia de potencial entre los puntos A y B, unidad de carga, es igual a menos la integral de AB, o sea, todo el trabajo evaluado en esa trayectoria, punto de L. ¿Sí? Está definida como eso.
Ahora, digo, puedo seguir desarrollando estas expresiones, pero lo voy a hacer de una manera como más rápida. Ya no voy a indagar de dónde sale esa expresión, lo que sigue tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico, al menos este que está acá, ¿de acuerdo? Este campo eléctrico, entonces, está definido, o la expresión para ese campo eléctrico va a tener que ser igual a Q entre 4pi veces epsilon 0 r cuadrada y la dirección en R. ¿Sí? Esa dirección en R. ¿De acuerdo? Entonces, de tal forma que mi expresión para la diferencia de potencial en A y B sea igual a menos AB, o como ya está en función de R, entonces le voy a poner RA, RB, Q, 4pi epsilon 0, R cuadrada, a R punto dr a R. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto, de alguna forma, si se desarrolla, deberíamos de tener 4pi epsilon 0, 1 sobre RB, RA, menos 1 sobre RA. Y dado que Q 4pi epsilon 0 sobre R es el potencial, ¿sí? Entonces yo puedo definir que este es el potencial en B y esto sea el potencial en A. Por lo tanto, es el potencial en B menos el potencial en A. De tal forma que el potencial, de manera general, es proporcional a la carga, 4pi epsilon 0 sobre L. ¿Sí? Entonces vean cómo el potencial en cualquier punto es la diferencia de potencial entre estos dos puntos A y B elegidos. ¿Sí? Muy bien. También podemos definir que el potencial va a ser igual a menos la integral, ejemplo, de punto de L. ¿Sí? Si asumimos que el potencial es cero en el infinito, otra vez, asumiendo que el potencial es cero en el infinito, el potencial a una distancia R de una carga específica, pues será el trabajo hecho por unidad de carga por ese agente externo que es el campo eléctrico. ¿Sí? Y va a estar dado de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vean cómo este potencial es función de R. ¿Sí? Decrece conforme se analice o se vaya analizando, decrece 1 sobre R conforme se vaya analizando cada vez más lejos. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, puedo decir que como es función de R, R', a donde esté el otro punto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, podemos reemplazar esta carga por distribuciones de carga bien conocidas. O sea, las distribuciones de carga que conocemos son, recordando un poco los cursos, podemos, les decía, reemplazar esta Q por distribuciones de carga lineal, distribuciones de carga superficial y distribuciones de carga volumétricas.
Entonces, por ejemplo, un elemento de carga lineal, pues va a tener que estar dado por dl. Un elemento de carga superficial va a tener que estar dado por ds. Y un elemento de carga volumétrica va a tener que estar dado por ese elemento diferencial de volumen. ¿Sí? De tal forma que, por ejemplo, como empezamos esta clase, esta expresión por una distribución de carga volumétrica, ¿sí? De hecho, quizá pueda cambiar esto de esta forma, va a estar dada por 1, voy a quitar este por lo tanto, vamos a poner acá arriba, 1 entre 4pi epsilon 0, la integral de volumen de ese elemento, densidad de carga volumétrica, y acá es el R menos R', ¿sí? Para una densidad de carga volumétrica. ¿Sí? Y esta expresión es precisamente, otra vez, como empezamos esta clase. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir de este potencial eléctrico? Ahorita lo estamos analizando de un punto A a un punto E abierto. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si lo analizamos de un punto A a un punto B, pero también que movamos esa carga? Perdón, ¿qué? Listo. Este es mi punto A, este es mi punto B, y sí, la carga vamos trasladándola en esta trayectoria, pero también la regresamos a B, la regresamos de B a A, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial entre los puntos A y B para esta trayectoria, pues debería de ser independiente a cuál trayecto tomamos, si es el de A a B o el de B a A. O sea, esto es la diferencia de potencial, por ejemplo, de B a A debería ser igual a menos la diferencia de potencial de A a B, ¿sí? Y de esta forma, la suma de esas dos contribuciones en potencial eléctrico para las dos trayectorias seguidas debería ser igual a la integral cerrada de línea de punto de L. Ya vean cómo es una trayectoria cerrada, ¿sí? Por eso es cerrado, integral. Y esto debería de ser igual a 0, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que esto, o sea, que el trabajo, o que por unidad de carga, ¿verdad? Hecho sobre una unidad de carga, ¿verdad? Por carga, sea cero en una trayectoria cerrada. ¿Qué implica? ¿Sí? Implica que el trabajo hecho eh, de una carga moviéndose en una trayectoria cerrada, eh, en este caso para un campo electrostático, pues va a ser cero. Eso significa que es como si no se estuviera haciendo un trabajo al mover la carga de A a B y de B a A. O sea, cuando uno mueve la carga de un punto inicial, la lleva hacia otro punto y la regresa a ese punto inicial, es como si no hubiéramos hecho un trabajo sobre la carga, independientemente de la trayectoria que sigamos, ¿sí? O que escojamos. Muy bien. Entonces, si uno aplica el teorema de Stokes, para convertir esta integral de línea en integral de superficie, teorema de Stokes. Entonces podemos asociar que esto va a ser igual punto ds.
y esto es 0. Por lo tanto, vean cómo el rotacional de E decimos que es 0. Entonces, ojo, este es un resultado, bueno, escribí en negro, pues seguimos con la parte del potencial escalar eléctrico, potencial eléctrico. ¿Sí? Es un resultado muy importante porque nos dice específicamente que E, siendo un vector que satisface esta relación de el rotacional de este vector sea igual a 0, nos dice que este vector E es irrotacional de alguna forma, ¿no? Y los vectores que son irrotacionales podemos asociarlos como eh, magnitudes conservativas o con un aspecto conservativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que independientemente de la integral de línea, o sea, de la trayectoria, ¿sí? De la trayectoria que se elija, la integración, como lo hemos estado mencionando constantemente, ¿sí? Está definida a partir de un campo vectorial conservativo, ¿sí? El campo electrostático es un campo conservativo. Muy bien. Entonces, no podemos en este punto abandonar este tema sin mencionar, por ejemplo, que lo siguiente, ¿no? Sabemos que finalmente el potencial es menos la integral de E punto dl, ¿sí? Eh, siendo E, bueno, en este caso, si analizo un elemento diferencial de potencial eléctrico, esto tendría que ser menos E punto dl, ¿sí? Y E tiene componentes en X, Y y Z. Y L también tiene componentes en X, Y y Z, de tal manera que esto se iguala a menos EX de X menos E sub Y de Y menos E sub Z de Z. Ahí está. De tal forma que, en realidad el potencial escalar va a ser una suma de de todas estas condiciones parciales, ¿verdad? Y lo podemos interpretar de esta manera, ¿no? De X más de Y más en Z, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, podemos decir que el campo en X va a ser igual a menos la parcial de ese potencial eléctrico en dx. El campo en Y pues va a ser menos ahora en dy, ¿sí? Y en Z pues va a ser en Z, de tal forma que encontremos esta expresión, ¿sí? Que el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico va a estar relacionada con el gradiente de ese potencial eléctrico. ¿Sí? Muy bien. Vean cómo E, bueno, otra vez, el signo negativo muestra que la dirección, por ejemplo, que lleve E, pues va a ser opuesta a la dirección
en la cual el potencial o el cambio, el potencial, el gradiente indica que es un cambio en el potencial. Otra vez, la dirección que tenga E será opuesta respecto a la dirección en el cual B, o sea, el cambio incrementa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente E siempre va a estar dirigido de un nivel mayor a uno menor. Ahí está. Creo que con eso podemos pasar ahora a explicar de forma análoga a. ¿Sí? Entonces me voy a traer esta expresión que está aquí y la voy a poner por acá. Muy bien. Entonces, acá. Ahora vamos a tratar de escribir todo lo que sigue en azul. Otra vez, este es un potencial vectorial magnético. ¿Sí? Vamos a tratar de indagar un poquito de dónde sale este, y sobre todo que está relacionado con esa densidad de corriente. Y bueno, pues podemos empezar por ahí. ¿Sí? ¿Cómo es la expresión o qué expresión me toma en cuenta a esta densidad de corriente? ¿Sí? Si hay una densidad de corriente, necesariamente tenemos que tener un elemento, o tuvimos que haber tenido un elemento conductor por el cual circulen cargas. ¿Sí? Muy bien. Y entonces no podemos evitar hablar de Biot-Savart, ¿no? Que bueno, podemos decir que vamos a interpretar como una ley. Y esta ley de Biot-Savart, pues estipula que la intensidad del campo magnético, o H, ¿verdad? La intensidad del campo magnético, ¿sí? Que se produce en un punto cualquiera. Ahorita podemos, vamos haciendo, vamos dibujándolo. Supongo que tiene este alambre conductor por el cual circula una corriente I y otra vez tenemos este pequeño elemento diferencial de longitud. Y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar cómo es ese H, cómo es esa magnitud del campo magnético en este punto, por ejemplo, afuera de ese elemento conductor de corriente. ¿Sí? Entonces este tendría que ser nuestro R, ¿verdad? Y este, por ejemplo, tendría que ser un ángulo cualquiera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la ley de Biot-Savart pues estipula que podemos conocer la intensidad de ese campo magnético, o sea, la intensidad de DH ahí. DH, ¿por qué? Porque es un elemento diferencial de longitud también, que se produce en este punto P, tomando en cuenta este elemento diferencial de longitud multiplicado por la corriente, ¿sí? Y tomando en cuenta el ángulo entre ellos, ¿sí? El ángulo a donde yo lo dirijo, ¿sí? Hacia donde apunta, hacia donde está posicionado P, hacia donde apunta ese vector. Muy bien, entonces no voy a desarrollar completamente toda la expresión, hay un curso para eso, pero sí la voy a poner aquí. Entonces decíamos que ese elemento, eh, ese elemento pequeño de intensidad del campo magnético, pues va a ser proporcional
a la corriente por ese elemento diferencial de longitud veces el seno del ángulo sobre 4pi r cuadrada. Su forma vectorial tendría que ser I, el que es vector es de L, cruz a R, y esto es entre 4pi r cuadrada. Muy bien, R para nosotros va a ser la magnitud de R. Por lo tanto, este vector será R vector sobre esa magnitud de R. ¿Sí? De esta forma, yo puedo decir que esto es I veces DL cruz R sobre 4pi R cúbica. O sea, tomar esta expresión y la meto por acá. ¿Sí? Y después escribir en negro. Es una disculpa. Vamos a seguir ahora sí con azul. Muy bien. De la misma forma, vean cómo lo hicimos con la carga. ¿Dónde está? Acá arriba. Podemos tener elementos de densidad de corriente superficial y densidad de corriente volumétrica. Este que está expresado aquí es por sí mismo, lo tengo, es por sí mismo la interpretación de una densidad de corriente lineal, ¿sí? Falta superficial y falta volumétrica, de tal forma que este I de L podría ser K de S y podría ser J de B, siendo K esta densidad de corriente superficial y siendo J densidad de corriente volumétrica. ¿Sí? Entonces, este, por ejemplo, tiene unidades de amper metro cuadrado y este, por ejemplo, va a tener unidades de amper sobre, pues, metros cúbicos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, de tal forma que voy a seguir trabajando con H, pero ahora no son las contribuciones individuales, pequeñas contribuciones diferenciales, sino que vamos a hacer la contribución total, que es H, ¿sí? De tal forma que, por ejemplo, para esta interpretación lineal va a ser I dl cruz sobre 4pi y r cuadrada. Esta es cómo contribuye un elemento diferencial de longitud, ¿verdad? Que lleva una corriente transportándose a lo largo de este, que genera un campo magnético. ¿Cómo entonces afecta ese campo magnético a mi punto en P? Y lo afecta de esta manera, que está dado aquí, y podemos decir que esto es para una línea de corriente. De la misma manera, esto podría ser para superficie, y sabemos que es KdS AR, y esto es 4pi r cuadrada, y esto es un elemento superficial de corriente. Y por acá vamos a poner finalmente para J de B, cruza R, 4pi r cuadrada, y este va a ser para un elemento de volumétrico de corriente. Ahí está. O sea, este de acá, vean,
Simplemente, si esto es mi cable conductor, tengo una I que circula por aquí y este es un elemento diferencial de longitud. Acá, por ejemplo, ya tendría que ser una superficie. Por ejemplo, puedo hacer una superficie de esta manera y decir que tenemos acá, es una placa conductora, obviamente, ¿verdad? Y por acá tenemos un elemento KDS. Y acá, en vez de esa línea, vamos a considerar todo el aspecto volumétrico, algo así. Esta es una densidad de corriente J, y aquí podría ser un pequeño elemento de volumen. Sí, o sea, este que está acá es JDB. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, creo. ¿Sí? Entonces, es importante que definamos estas expresiones para H, porque la idea es encontrar a A en términos de eso. ¿Sí? Muy bien, y bueno, ¿cómo esto tiene que ver con A? Seguimos por acá. Bueno, les decía al inicio de la clase que muchos de los problemas de electrostática se resuelven a partir de considerar el potencial eléctrico, ¿sí? El voltaje, el potencial eléctrico. Y de ahí existen, de hecho, hay recomendaciones de cómo ir resolviendo ciertos problemas hasta encontrar E y luego con ello la distribución de carga que pueda producir este diferencia de potencial. Muy bien, entonces de manera análoga, uno puede pensar que podemos definir un potencial asociado al campo magnético. ¿Sí? Si ya pudimos definir un potencial asociado al campo eléctrico, en este caso tiene un carácter escalar. ¿Por qué no podemos definir un potencial que esté asociado al campo magnético? Y bueno, esto tiene que ver con eso, ¿no? Muy bien, entonces, ojo, aquí es muy importante. El potencial magnético no puede ser un potencial escalar. Por ejemplo, no pudimos haber definido una misma V, que es la representación de un potencial, para el campo magnético, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Para el campo magnético, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito por qué. Sabemos que el rotacional de el gradiente de este potencial escalar debería de ser cero. De esta forma, la divergencia también debería de ser, de este rotacional también debería de ser cero. ¿Sí? Y eso debería de ser para cualquier campo escalar y para cualquier campo vectorial. ¿Sí? Entonces, así como E es el gradiente de B, ¿sí? Podemos definir un potencial escalar magnético que pueda estar relacionado con H. De esta manera, H debería ser igual a menos el gradiente de ese potencial escalar magnético. Si J fuera cero. Si J fuera cero. ¿Sí?
por las condiciones que acabamos de decir, por las igualdades que acabamos de decir aquí arriba. Entonces, esta condición para esta igualdad, para esta ecuación, pues hay que irle explicando, ¿no? Si J es igual al rotacional de H y este entonces va a ser igual al rotacional de este gradiente y esto va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, este potencial debería de satisfacer sobre todo esta expresión que está acá, ¿sí? Esa expresión que está ahí. De tal forma que el potencial escalar magnético solamente sea definido en la región en donde J sea igual a cero, ¿sí? En la región donde J, la densidad de corriente, sea igual a cero. Ahora, también debemos de recordar que ese potencial escalar magnético de nuestras clases de electromagnetismo, de teoría electromagnética, debería también de satisfacer también debe satisfacer la ecuación de Laplace, ¿no? ¿Sí? O sea, laplaciano tendría que ser cero con J igual a cero. ¿Sí? Ahora, sabemos que para magnetostática la divergencia de B es cero, o sea, no hay cargas magnéticas o monopolos magnéticos. ¿Sí? Entonces, esta ecuación a su vez debería de satisfacer esta ecuación. ¿Sí? De tal forma que podemos definir, ahora sí, un potencial vectorial magnético A de la siguiente manera. B debería de ser igual a el rotacional de A. O sea, si esto es cierto, si la divergencia de B es cero y satisface esta igualdad que está aquí, entonces, ¿verdad? Este que está acá debería de ser B. Por eso B puedo definirlo como el rotacional de A, siendo A el potencial vectorial magnético. Otra vez, siendo A el potencial vectorial magnético. Muy bien. De esta forma, si encontramos que B era la integral, ¿dónde lo dejamos? Por acá, ¿no? B era la integral de dq entre 4pi, ¿sí? La integral de dq entre 4pi epsilon 0 r, podemos definir a A como la integral de línea de mu 0 y de L, ¿verdad? Entre 4pi r, ¿sí? Para una densidad de corriente lineal, para una corriente lineal. Para superficial, pues va a ser K, decíamos, o una superficie de corriente, ¿no? Y para eh, una corriente, un volumen que contenga corriente, J, ¿verdad?
Ahí está. Muy bien. Y entonces, esto que tenemos acá ya se parece más a esto que tenemos aquí. ¿Sí? Y pues creo que vamos definiendo las cosas y recordando un poco, pues, de dónde vienen estas expresiones, que es muy importante, ¿no? ¿Sí? Si no tienen a la mano esas notas de sus cursos de teoría electromagnética, pues este fue un ejemplo simple o un ejercicio simple para recordar de dónde salen esas expresiones con las cuales iniciamos la clase, ¿sí? O pretendemos iniciar la clase apenas. Muy bien, entonces, vean cómo les decía, B es mu0, todo esto lo puedo sacar de la integral, y dl cruz r en r cúbica. ¿Sí? Donde ya es vector. En r cúbica. ¿Sí? Esta r pues no es otra cosa que la distancia vectorial, ¿verdad? Desde un elemento de L a un punto que en este caso, por las coordenadas, está definido como X', Y', Z'. ¿Sí? O sea, podemos hacer algo como esto. ¿Sí? O sea, podemos decir que tenemos por acá, ¿verdad? Un elemento que lleva corriente, de tal manera que aquí sea este elemento de L y esté en este punto definido como un X', Y', Z'. ¿Sí? Ahora, que se analice en un punto X, Y, Z. Si uno considera el origen, por ejemplo, acá va a haber un vector, acá va a haber otro. Este de acá, ¿sí? Va a ser R' y este de acá simplemente va a ser R. Por lo tanto, R vector mayúscula es R menos R'. Y vamos a tratar de ponerlo aquí. Entonces esto es igual, o bueno, R, sabiendo que quién es las componentes X', Y', Z' y quién es X, Y, Z simplemente, podemos decir que R, que es la magnitud de R vector, puede ser igual a R menos R', y esto va a ser igual a su vez a X menos X' al cuadrado más Y menos Y' al cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. ¿Sí? Todo raíz. Ok. Si yo le saco gradiente, ¿verdad? De 1 sobre R, esto tendría que ser igual a, esto se puede dejar para un procedimiento que otra vez se hace en la clase de sus clases de electro. X' más más esto es igual a todo esto. Pero acá ya son 3 medios, ¿no? Entonces esto va a ser igual a menos R sobre R cúbica, de tal forma que, vean, cuando yo tenga esta expresión, súper importante, R vector menos R vector sobre R cúbica, que es esto que está aquí,
¿Qué es eso que está ahí? Lo puedo cambiar por un gradiente de 1 sobre R. ¿Sí? O sea, R sobre es igual a menos, y esto es igual a R cuadrado. ¿Sí? De tal forma que si B, como estaba acá dado, un 0, 4pi, la integral de línea de I de L cruz, vean que era R, entonces aquí le voy a poner 1 sobre R. ¿Sí? Todo esto era como un recordatorio de esta última expresión que tengo acá. Ajá. Y bueno, aquí podemos, o sea, yo creo que podemos, ya con haber demostrado esto está bien, aunque esto que está aquí, lo voy a poner en rojo, es algo que normalmente, por ejemplo, se desarrolla en una clase de este tipo, pero yo no lo quiero desarrollar. O sea, esta expresión en rojo, producto plus, 1 sobre R, se parece, ¿verdad? Se parece a una identidad vectorial de este tipo de F, F. ¿Sí? Ven cómo eso se parece a esa identidad vectorial y, bueno, en este caso este es igual a F, el rotacional de F mayúscula, más el gradiente, el rotacional de F. ¿Sí? Y entonces yo podría, por ejemplo, de aquí, decir que F, por ejemplo, va a ser mi 1 sobre R, vean cómo mi F va a ser mi 1 sobre R, y que mi F mayúscula vector pues sea de L. Sustituyo estas expresiones, igualdades en esta ecuación de acá, y debería de ser capaz de encontrar que este dl cruz 1 sobre R es igual a menos el rotacional de dl' vector sobre R. ¿Sí? Ojo, el operador, el operador del actúa sobre las componentes x, y, z, mientras que dl pues es función de x', bueno, primo, y', z'. Por lo tanto, esta expresión que tenga acá, pues debe ser 0, ¿sí? Cuando yo sustituya acá. Por eso puedo simplemente dejar esta expresión. De tal forma que, finalmente, B sea igual al rotacional de esta expresión de integral de línea, μ0 i dl sobre 4πr. Vean cómo por acá estaba. Esto que está acá es esto que está acá y listo. ¿Sí? Como, eh, como B, dado que B es el rotacional de A, pues yo puedo decir, ¿verdad? De esta forma que A, vean quién es. Por lo tanto, A va a ser igual a la integral de línea μ0 i
dl. Súper bien. ¿Sí? Y ahí está, ahí la puedo dejar. Entonces, en principio, todos estos procedimientos, todo este desarrollo, se aborda quizá, no sé, ligeramente, de una manera más profunda, ligeramente más profundo, en sus clases de teoría electromagnética. Pero bien, ya lo hicimos, era importante desarrollarlo, ¿verdad? Y ahora sí, volvemos a nuestro tema inicial, que era potenciales variando en el tiempo. Sabemos que este está asociado al campo eléctrico y que este está asociado al campo magnético y que este es un escalar vectorial y que este es un escalar, perdón, un potencial escalar y este es un potencial vectorial. ¿Sí? Ojo, este es un potencial vectorial, potencial escalar. Las características de cada uno, pues ya lo hemos hecho en esta clase. Sigamos. Entonces, pues volvemos al problema inicial, que era, que era precisamente nuestros potenciales variando en el tiempo. Voy a traerlos para acá nada más. Ahí está. Potenciales variando en el tiempo. Sabiendo que, ahí está. Sí, ¿qué otra cosa? Muy bien, pues bueno, si son situaciones de variación temporal, pues estas deberían de satisfacer las ecuaciones de Maxwell. Sobre todo, bueno, podemos trabajar con, con Faraday, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el rotacional de E es igual a menos dt. Pero esto podría, si sustituimos, ahí está, ¿sí? De tal forma que, para acá, básicamente es un rotacional que está aplicado sobre E y sobre esta expresión que es el campo vectorial magnético variando en el tiempo debería ser igual a cero, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la expresión en donde nosotros consideramos que el rotacional de algo era igual a cero? Otra vez, ¿cuál era la expresión en donde consideramos que el rotacional de algo era igual a cero? Pues lo pusimos por acá en alguna de las identidades, ¿no? ¿Sí? Decía que el rotacional del gradiente de un escalar debería ser igual a cero. Entonces, toda esta expresión podría yo decir que es menos el gradiente de B. ¿Sí? O sea, E más debería de ser de esta forma. ¿Sí? Ahora, si yo despejo, me da esta de acá. Entonces, vean cómo si yo tengo potenciales variando en el tiempo, ya sea un potencial eléctrico o un potencial vectorial magnético, las expresiones que me determinan directamente a B, que es el campo magnético. Vean cómo aquí no hay campo magnético. Aquí es A, potencial vectorial magnético, y aquí es B, tampoco hay campo eléctrico. Las expresiones de esta forma que me asocian, que me relacionan a B y a E, pues son esta. Si yo ya conozco A,
y son esta, si además de conocer a A, conozco al potencial eléctrico, ¿sí? O viceversa, conociendo a B y a A, perdón, a B, a E y a B, yo puedo decir de qué forma es el potencial escalar, después el potencial vectorial magnético y el potencial escalar eléctrico, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero todavía faltan algunas expresiones para encontrar realmente o tener un significado, una interpretación pues, más detallada de A, ¿sí? Pues vamos a ver, sabemos que la divergencia de este vector de desplazamiento de carga es precisamente la densidad de carga volumétrica, ¿sí? Y que esta expresión es válida para condiciones variando en el tiempo. O sea, además, válida para condiciones de variación temporal. La voy a poner. ¿Sí? Entonces, si uno, ¿qué hacemos? Si toma la divergencia de E, por ejemplo, si uno toma la divergencia de E, sabiendo que D es esto, pues esto va a ser igual sobre epsilon. Pero dado que E también es esto va a ser igual a menos, Laplaciano de B, menos la divergencia de A. ¿Sí? Ahí está, no estamos haciendo nada diferente. De tal forma que toda esta expresión, vean, sea igual a esto que está acá. Nomás lo voy a portear. Sería más. Me da como resultado pues, la densidad de carga eléctrica por unidad de constante eléctrica. ¿Sí? Muy bien. Además, si yo considero el rotacional de, del rotacional de A, ¿sí? Ya yo sé que B es esto. Si yo considero el rotacional del rotacional de este campo vectorial magnético, ¿verdad? Y lo meto, un momento, y bueno, considero la ecuación de Ampère-Maxwell. Entonces, esta expresión me debería de quedar, bueno, considerando la relación que hay entre H y B y entre B y A, me debería quedar mu por J, ¿sí? Más, ahí está, ¿no? Se lo voy a poner aquí arriba, por acá, y lo voy a encerrar en verde.
Nada más para decir que si considero a H, la relación que hay entre H y B, y luego la relación que hay entre B y A, yo puedo llegar a esta expresión que está aquí. ¿Sí? De tal forma que, pues esto sea igual a U veces J menos el gradiente más, no menos, la segunda, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Ojo, aquí D era esto y podemos sacar la relación que hay entre B y H, pues es a través de mu. B es igual a mu veces H. Y todo eso y la de Ampère-Maxwell me van a permitir desarrollar esto y llegar a esta expresión que está acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa? Podemos... Ah, bueno, y todo esto era el rotacional del rotacional de A, ¿no? Podemos aplicar la identidad vectorial donde el rotacional del rotacional de A se iguala el gradiente de la divergencia de A menos nabla, ¿no? De A. ¿Sí? De tal forma que tengo nabla de A menos el gradiente de la divergencia de A debería de ser igual, fíjense cómo cambié los signos, menos mu veces J más esto que está por aquí, más, solo cambié los signos, reacomodé. De tal forma que vean que este que está aquí adentro, lo voy a poner de hecho en verde con verde no. Este que está acá puede estar pues relacionado con este y este. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, por la igualdad, yo sé que la divergencia de A debería de ser menos. Ahí está. ¿Sí? Vean cómo escogimos relacionar a, que es un vector, un campo magnético vectorial, con un potencial, es un potencial magnético vectorial con un potencial eléctrico, variando en el tiempo. ¿Sí? Esta relación tan importante para en teoría electromagnética es una condición de Lorentz para potenciales. ¿Sí? Y me relaciona a ambos potenciales, o sea, me dice cómo es la relación al tener, por ejemplo, un potencial eléctrico variante en el tiempo. Pues me da un cambio, ¿verdad? En el potencial magnético vectorial y viceversa. ¿Sí? Entonces, debemos de tener en mente que para campos magnetostáticos la divergencia debe ser cero, ¿sí? Pero al imponer la ecuación de la condición de Lorentz, ¿de acuerdo? Pues podemos respectivamente, ¿sí?
decir lo siguiente. Vean cómo llegamos a una expresión de este tipo. Me la voy a volver a traer. Dado que ya tenemos esa condición de Lorentz. Y, por ejemplo, ahí está una. Podemos decir que esto que está aquí, pues no va a ser más que menos un cero y la segunda, ¿verdad? Muy bien. Ahí está esta expresión. Y de tal forma que si yo ya hice un check con esto y todo esto, por lo tanto, pues la igualdad me debe decir que esto que está aquí debería de ser igual a menos mu veces j más. Pues esto me lo puedo traer. Vamos, lo voy a ordenar. Muy bien. Lo voy a encerrar otra vez, que es importante. ¿Ya? Y estas dos expresiones, vean, son para nosotros las ecuaciones de onda que le competen a este curso de óptica, ¿sí? Y precisamente fue súper importante para potenciales variando en el tiempo, haber elegido correctamente una condición que relacionara estos potenciales a través de la condición de Lorentz para potenciales, ¿verdad? Y bueno, si no, no pudiéramos haber llegado a estos resultados, ¿no? Entonces, llevamos 1 hora 20. Pues yo creo que podemos seguirle un poco más, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos decir? Vamos a terminar este tema. Vamos a tratar de terminar el tema bien. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos la ecuación de onda. Ya tenemos los potenciales variando en el tiempo. La relación entre esos potenciales a través de la condición de Lorentz. Ya sabemos los significados físicos de densidad de energía, etcétera, etcétera, de una onda electromagnética, qué significa, las propiedades de la onda en términos de lambda, del periodo, de su frecuencia. Pero yo les decía que esto que vimos de manera muy rápida, ¿verdad? En términos de densidades de energía, ¿sí? Pues hay que verlo un poquito más detallado desde el punto de vista de teoría electromagnética para realmente conocer, ¿sí? O conocer de forma más amplia, pues qué es este vector de energía, ¿no? Y bueno, para eso, eh, este transporte de energía de una fuente o de un punto, ¿verdad?
que es la fuente, a otro punto en donde obviamente alguien o algo tiene que estar para recibir esa energía, ¿sí? Se da a través de una propagación de ondas electromagnéticas. O sea, la tasa a la cual la energía se transporta de un punto a otro es lo que le compete a este nuevo tema o subtema para ya ver si podemos cerrar este tema de ondas. ¿Sí? Pues para eso, otra vez, volvamos a las ecuaciones de Maxwell, o al menos alguna de ellas. Por ejemplo, la de Faraday. Eh, en algo así. Pero también puede ser este que está acá, ¿no? Sabiendo que el rotacional de H por ampere, siendo J esto que acabo de poner, y estos dos siendo D. Este siendo J, por ejemplo, y este siendo D. Es lo mismo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, bueno, si me baso en esta ecuación, ¿sí? Y multiplico todo por el producto punto D, o sea, E punto veces el rotacional de H igual a, bueno, este va a ser cuadrado, más este también, ¿sí? Bueno, vamos a volver a él, pues. Yo puedo decir que eh, una identidad vectorial que me pueda ser útil para esto es la divergencia del rotacional de dos vectores. Va a ser igual al primer vector veces producto punto el rotacional del segundo, o perdón, el segundo producto punto veces el rotacional del primero menos, uy, menos. Ahora el primer vector punto, producto punto veces el rotacional del segundo. Es una identidad vectorial que eso se demuestra en algunas clases antes a esta, de algunos cursos. ¿Sí? Si por ejemplo yo tomo que A es precisamente H y que B es precisamente para poder aplicar, o sea, A, este A, o este A es este, y este B es este E, lo que estoy diciendo ahí. Entonces me queda una expresión como, por ejemplo, H ujú, más, y esto tendría que ser igual, pues a todo esto, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y este debería de ser igual, un medio, ¿sí? Muy bien. De tal forma que yo puedo asociar, ¿verdad? H punto rotacional de igual a H punto y el rotacional de E, pues es mu veces, vean cómo por Faraday, menos mu veces la variación de H en tiempo, ¿no?
de tal forma que esto sea igual, otra vez lo mismo, menos mu entre 2, h cuadrada, ¿no? Ujú. Entonces, por lo tanto, menos mu veces medios más, bueno, aquí es sí, menos. Voy a revisar este signo nada más. Ok. Ahí está, ¿sí? Puedo acomodar y de hecho puedo, este, utilizar el... Bueno, primero puedo tomar la integral volumétrica de todos los lados, de los dos lados, y de tal forma que la integral volumétrica es igual a menos, es un medio, vean, más un medio mu de B menos este de acá, ¿no? Ahí está. Y por el teorema de la divergencia, yo sé que esa integral de volumen la puedo relacionar con una integral de superficie cerrada, en donde sea esto que está aquí. Se iguala, no, integral menos, sí, ahí está, ¿no? Y ahora sí, toda esta expresión, toda esta expresión es el teorema de Poynting. Es el teorema de Poynting. Vean, voy a regresar un poco para que recordemos un poco en nuestra clase 2, creo, que no indagamos mucho en, en ese desarrollo matemático de Poynting, simplemente empezamos a suponer cosas de manera muy didáctica, bien definidas, obviamente, bien planteadas, y llegamos a expresiones de este tipo. Sin embargo, si uno toma en cuenta todos los elementos de ese teorema de Poynting, se va a dar cuenta que está compuesto, ¿sí?, por una primera parte de esta forma, por una segunda parte que quizá puede ser de esta forma, y por otra tercera parte que es de esta forma. Ahora, esta igualdad, vean cómo todos los elementos de este lado son negativos. Significan precisamente que algo, ¿sí? Que algo, bueno, que la energía ajá, que la energía de ese campo electromagnético debe estar dado de esta forma en un sistema que libera, ¿verdad? En un sistema que está liberando por estas interpretaciones físicas, pues esa tasa de transporte energético, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
El primer término, ¿sí? El primer término, o al menos el término de E cruz H, ¿sí? Sí es conocido como el vector de Poynting, ¿no? Sí, como el vector de Poynting. Ese, por ejemplo, ¿no? Y ese término básicamente es la potencia total, les decía, dejando un volumen, ¿no? Dejando volumen en una superficie. Muy bien, el segundo término, ¿sí? Que está del lado derecho de la igualdad, es una tasa de disminución en un medio sobre un medio veces la constante eléctrica E cuadrada más un medio veces la permeabilidad del medio H cuadrada, no es otra cosa que energía almacenada. Esto, otra vez, es una energía almacenada por un elemento electro, eléctrico, electrostático, y esta es por un elemento magnético, magnetostático. ¿Sí? Muy bien, entonces, esto de aquí, ¿sí? Es una tasa de disminución de energía almacenada. ¿Sí? Entonces, un momento. Sí, muy bien. Entonces, esa razón de energía almacenada, esa razón de disminución de energía almacenada, ¿sí? Eh, se puede interpretar de alguna forma por un elemento capacitivo. Vean cómo puedo yo estar. Un capacitor. Entonces, supongamos que la placa positiva es la de abajo, entonces va a estar así. Y que la parte de H lo puedo interpretar por un conductor, por el cual circula una J. Entonces, B va así, ¿no? ¿Sí? Es J, B va así. Entonces, mientras que esta parte de acá, la última de naranja, se puede interpretar a partir de, eh, a partir de una también potencia disipada debido a un medio conductivo. Voy a poner un resistor. Es una disminución de potencia debida a un medio conductivo. Ya puedo poner un resistor, ¿verdad? Y con una conductividad de este tipo. Con todos estos elementos los puedo traer, los puedo de alguna manera encerrar y decir que mi potencia
será una potencia de salida. Por acá tenemos una potencia de entrada, ¿no? Todo eso nos dice Poynting, ¿sí? Teorema de Poynting. Entonces, básicamente el teorema establece que la potencia neta saliendo, ¿sí?, de un volumen, pues va a ser igual a las disminuciones, tasas de disminución de la energía almacenada, interpretada de esta forma, ¿verdad? De esta forma, ¿sí? Perdón, interpretada de esta forma, menos las disminución debido a pérdidas óhmicas. Esto son pérdidas óhmicas, ¿no? Muy bien. Pues es importante tener en cuenta esto sobre Poynting, que normalmente uno no lo indaga en estas clases, ¿sí? Ahora, si yo supongo que E tiene una propagación en X y H tiene una propagación en Y, por ejemplo, ¿sí?, o ese vector de Poynting, pues va a ser igual al producto cruz de los vectores o de las direcciones de propagación que tengan E y H, ¿sí? Entonces, o sea, es literal, es el vector apuntando en esa dirección, vector de Poynting, ¿sí? Muy bien, entonces, si yo supongo que el campo eléctrico, les decía, tiene una propagación perdón, se va propagando oscilando en X, ¿sí? Propagándose en Z y en el tiempo. Entonces, recordemos que esto lo podemos interpretar de esta manera. Este es alfa Z. Es armónico. Coseno de omega t menos beta de Z a en X. Y que H también en Z, pero oscilando en Y, y la relación que hay de I H es a través de sus impedancias. Una diferencia de fase o de impedancia. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir ahí? Pues yo puedo de esta manera, si E y H están definidas de esta forma, S también en Z, pero podrá estar definido como, pues es S0 cuadrado sobre esa impedancia, E a la menos 2 alfa Z, el coseno de este primero menos omega t beta Z, y el otro sería coseno de omega t menos este teta de esta impedancia, ¿no? Y esto sería en Z, ¿sí? Esto básicamente, esto puede ser A, esto puede ser B, y sería coseno de A, coseno de B, y esto es igual a un medio, el coseno de A más B, menos el coseno de A menos B. Nada más, coseno de A menos B. De tal forma que S en Z, T sea igual a 0 cuadrada
su relación a través de las impedancias de los campos, menos 2 veces alfa z, el coseno, un medio, veces el coseno de 2 omega t, menos 2 beta z, menos teta impedancia, más el coseno de esto, ¿no? En z, ¿sí? Ahora, este vector de Poynting, oscilando, ¿verdad? Armónico, ¿sí? Pues vean cómo, si está en función de omega, les decía yo la clase pasada que su oscilación va a ser de aproximadamente 10 a la 14 a 10 a la 15 veces en Hertz, ¿sí? Y eso es algo extremadamente rápido que en la actualidad pues no podemos visualizar esas variaciones de los campos, sobre todo de ese, ¿sí? Entonces, si no podemos visualizarlo, una interpretación experimental en el laboratorio, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? De S, que es la potencia de esa onda, pues se va a dar a través de una interpretación en el tiempo, o sea, una acumulación de esa potencia en el tiempo, esa energía en el tiempo. Y a eso se le conoce como, perdona, habrá que determinar esa promedio temporal de este vector de Poynting para que nos dé watt por metro cuadrado. O sea, S, el promedio, debería estar dado en watt por metro cuadrado. Y nuestra cosa que es el promedio temporal. ¿Sí? Y ¿qué otra cosa? Entonces, ahora, ese promedio temporal lo podemos de alguna manera relacionar por un periodo, sabiendo que el periodo es 2pi sobre omega, ¿sí? De tal forma que, tengo que ir a la otra página, de tal forma que este S de promedio, ¿verdad? Ahora ya no va a ser como función de, de t, sino solamente como función de z, va a ser 1 entre t, que es el periodo, la integral evaluada en ese periodo, ¿verdad? De nuestro S. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa? La potencia temporal promedio que cruza una superficie, esa va a estar dada por ejemplo, podemos poner potencia promedio. Esta va a ser dada por esa integral de superficie que cruza una superficie, por este S promedio, ¿verdad? Este S promedio, punto ds. ¿Sí? Punto ds. Muy bien, entonces tenemos el vector de Poynting. El vector de Poynting promedio y la potencia promedio. ¿Sí? Entonces vean cómo el vector de Poynting sí tiene coordenadas en X, Y, Z y T y tiempo. Pero el vector de Poynting promedio solo tiene coordenadas en X, Y, Z. Mientras que la potencia promedio pues es la cantidad escalar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, es la potencia promedio temporal total que cruza a través de una superficie y esta está dada en watts. Y eso es lo que uno mide en el laboratorio. Entonces, la interpretación previa que habíamos dado sobre el vector de Poynting, pues no tenía toda la información adicional que acabamos de desglosar en este curso. Sí, o en este video, ¿no?
Entonces, cuando uno hable del vector de Poynting, pues debe tener en cuenta que, bueno, para empezar, tenemos que ver la interpretación desde el punto de vista del teorema de Poynting. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretarlo físicamente, matemáticamente? Y ahora, ¿de cuántos son esas variaciones? Dependiendo la frecuencia en el espectro electromagnético donde estemos trabajando, independientemente en dónde estemos trabajando, siempre, al menos en el visible, infrarrojo, el UV, siempre van a ser estas, em, estas frecuencias van a oscilar de una manera muy, muy rápida, que no hay un equipo, eh, que básicamente nos pueda definir, perdón, desglosar cómo es esa variación. Entonces, para eso es muy adecuado definir nuestras interpretaciones en función de los promedios temporales y finalmente en función de una potencia total por unidad de área. ¿Sí? Muy bien, creo que con eso hemos terminado la parte de ondas. Tenemos ahora un conocimiento más amplio respecto a lo que es una onda, cómo se propaga, sobre todo una onda electromagnética y cuáles son sus características. Y pues sí, cerramos entonces este ciclo de explicación sobre ondas con el transporte de energía de esa onda, interpretado desde el punto de vista global a través de un teorema y la interpretación individual de cada una de las partes del mismo. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.